Ok, bueno, sean bienvenidos todos a la clase del día de hoy. Hoy día tenía pensado ver ratios y planificación estratégica, pero vamos a hacer un pequeño cambio en base a lo que hemos estado conversando ahora. Y voy a ver la primera parte, lo que serían los asientos de remuneración, que parece que están un poquito débiles ahí, y posteriormente voy a ver ratios financieros, y mañana voy a ver planificación estratégica y formulario 29, ¿ok? Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos acerca de los temas de lo que serían los asientos de remuneración y los demás, hola, buenas. Hola, buenas. Es súper importante que tengan en cuenta los parámetros que te establece el cuadro normativo. Primero, nosotros debemos tener en cuenta que para poder entender este concepto, en la parte de IFRS hay una NIC que es la 19 que me habla acerca de beneficios a los empleados, que quizás no la han profundizado, pero está lo mismo eso. Pero lo importante acá es entender lo que sería lo que te plantea el Código del Trabajo. Entonces, el Código del Trabajo, que es parte de la norma o el principal que habla acerca de las remuneraciones como hecho económico, no te hablo como asiento, sino que como hecho económico, te plantea que todo trabajador por defecto debería tener lo que serían haberes imponibles, y posteriormente nosotros deberíamos tener haberes no imponibles, cosa que la sumatoria de los dos te da el total de haberes. Puntualmente, cuando nosotros hablamos de haberes imponibles, estamos hablando de los componentes propensos a descuentos de impuestos, ¿vale? Entonces, esto sería lo que se considera ganancia para el trabajador, ¿ok? O sea, eso es lo que de verdad el trabajador gana. Y el haber no imponible, en teoría, no es una ganancia del trabajador. Sí te aumenta el sueldo, pero no es una ganancia, sino que el haber no imponible se refiere a una recuperación de gastos. Entonces, la ley no te menciona que cuánto tienes que pagar de no imponible ni nada, porque es hasta criterio de la empresa se elige si se paga o no. Puntualmente la ley te dice, y si no me entienden, lean el Código del Trabajo, porque el Código del Trabajo no te dice cuánto es lo mínimo a pagar como no imponible, y si no te lo dice, no se entiende que no. Diferente en el imponible, que te dicen que a lo menos se debiese pagar el sueldo mínimo. Y si tú tienes una jornada laboral distinta a la que a la que te establece la famosa jornada ordinaria regida en el artículo 22 del Código del Trabajo, ¿vale? Que te dice la jornada de 44 horas, lo demás, omitiendo el 22 número 2, que te dice el famoso trabajar por objetivos, por lo cual que no te pagan hora extra ni nada de eso. Se entiende que en este caso nosotros vamos a hablar que en una jornada ordinaria o part-time, entendiéndose la proporción, hay un mínimo, ¿ok? Y dentro de eso vienen todas las ganancias que serían del trabajador. Entonces acá sería el sueldo, participaciones en la empresa, la gratificación, comisiones, entre otras cosas. Por lo cual se entiende que acá la ley te dice que lo que sería un imponible sería el sueldo base, por defecto serían las gratificaciones, serían las participaciones que no se ven tanto en la vida real, pero sería en este caso lo que nosotros vamos a denominar también las comisiones, vale decir las participaciones en las ventas, y porque esa es la participación en la ganancia, que la misma ley te diga que cada trabajador tiene un X porcentaje, y la comisión es una participación en la venta, ¿ok? Y también existen lo que serían los famosos bonos, vale decir, asignar una meta y en base al cumplimiento de meta que se le vaya una ganancia definida. Todo eso debiese ser, en este caso, participación o reconocimiento de ganancia para el mismo trabajador, ¿ok? Puntualmente la ley actualmente te dice que es de 525.000 pesos, si no me equivoco, a la fecha de hoy, pero en ese momento eran 500 lucas, o lo que te dice Previret,
también existe una empresa que es privada, ¿vale? Que se llama Previred, que Previred no es una empresa estatal ni de gobierno ni nada, sino que Previred le pertenece a la AFP Habitat, ¿vale? Y puntualmente, ¿qué es lo que hacen en Previred acá? En Previred tienen o sea, es un portal que es que lo que hace que tú puedes hacer los pagos de manera uniforme a una única entidad, porque antiguamente les digo, no sé, año 2010, 2009, 2005 más o menos, uno tenía que ir a pagar FONASA a un lugar, ISAPRE a otro lugar, AFP a otro lugar, entonces ahora al fin se pudo centralizar todo. Y puntualmente, Previred hace un cuadro bien interesante donde te entrega los antecedentes de cuáles son los sueldos y lo demás, donde como todos fueron contratados primero de febrero de 2024, que deberían hacer ustedes? Buscar los datos de febrero 24 y acá me dicen cuánto es lo que correspondería como cada uno de pago. Entonces acá van a ver algunos antecedentes claves, que en ese momento el sueldo base era 460 lucas, por ejemplo. Entonces, primero es el sueldo base, donde el mínimo en este caso era 460.000. En ese caso, posteriormente, la misma ley también te dice en el artículo 47 y en el artículo 50. ¿Ustedes se acuerdan del artículo 47 y el artículo 50 del Código del Trabajo, no? Ah, o sea, me tienen que creer nomás. O sea, yo me los podría cuentear y decir e inventar artículos y ustedes van a... No, porque lo vamos a leer. Ah, ya, muy bien, sí. No, pero es de verdad, sí. Pasa que las empresas, puntualmente, cuando tienen beneficios, entiéndase utilidades, las utilidades yo se las tengo que distribuir en modo de agradecimiento a los trabajadores. Y hay dos maneras de poder entregar utilidades, una que es más usada que la otra. La manera más usada es la del artículo 50 y la otra manera es la del artículo 47. El artículo 47, para que sepan nomás, te dice que cuando tú tienes la utilidad, se supone que tú le calculas el 30% de las utilidades y ese 30% de las utilidades le resta el 10% del capital propio tributario y un montón de puntos más. ¿Qué es lo que pasa? En la vida real, si uno hace ese cálculo, va a dar un monto mayor que el del artículo 50. Y aparte el del artículo 50 ya es como lo más normal. Donde a ti te dicen que en el artículo 50 tú vas a pagar 4,75 sueldos mínimos. Espérame, déjame validar si era así o no. Que no sé, que me dio como el lapsus lingus, como dicen los abogados. Entonces, es el... Aquí está, sí, el 25% de las remuneraciones, ese era. Este es el tope. Tope y por defecto yo pago 25% del sueldo base. Ese era, ¿vale? 25% del sueldo base con un tope de 4,75 sueldos mínimos anuales. Entonces, para que tengan la idea acá, si yo al trabajador, por ejemplo, le voy a pagar, si yo al trabajador le voy a pagar como sueldo base 1.000.000 de pesos, 1.000.008. ¿Cuál debería ser la lógica? La lógica es que nosotros al trabajador le deberíamos pagar el 25% de eso, pero de manera anual. Anual. Porque la gratificación se expresa de manera anual. Entonces, sería que la gratificación es 1.008.000 por 12 por el 25. O sea, nosotros vamos a decir 1.008.000 por 12 por 25%, y eso nos estaría diciendo que al trabajador le deberíamos pagar
al año de gratificación 5 millones 4. Pero ¿qué es lo que se hace como práctica? Porque la ley no lo dice, pero de igual manera nosotros lo usamos como usos y costumbres, que es lo que que es lo que acostumbra a hacer para que no signifique una carga excesiva. Nosotros le anticipamos una doceava parte cada mes. Entonces, por eso las liquidaciones de ustedes sale gratificación, que es el monto que les deberían pagar todo en diciembre, pero a ustedes se los pagan anticipado mensualmente. O sea, nosotros si decimos eso sobre 12, que así lo vamos a hacer, sería en este caso que de gratificación me deberían pagar 450 lucas. Pero acá pasa que exactamente vienen los típicos memes de los comunistas, claro, que le quitan al empresario, no sé qué más, etcétera. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que hace acá la ley? Dice, yo entiendo que todos los trabajadores se merecen todo porque han estado dando su tiempo, etcétera, pero se entiende que va a haber un tope de lo que le puedo pagar. Y el tope aquí te dice que son 4,75 sueldos mínimos, que en este caso, ¿cómo sería? 4,75 por 460.000, o sea, al año nosotros tenemos como tope en este caso, híjole, parece que este teclado tiene configuración, sí, tiene una configuración rara, pero ya filo. Significa que al año nosotros como tope le tenemos que pagar 2.185.000, que si lo dividimos en un doceavo, sería que mensualmente deberíamos pagar en este caso 182 lucas. O sea, ¿qué significa eso? Significa que lo que le correspondería al trabajador en este caso son 450, pero como supera el tope, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Le pagamos el tope. Eso. Otro ejemplo más. Suponte, trabajador tiene de sueldo base. Hay un paréntesis nomás de esto, que a mucha gente tiene como los típicos debates de decir, oye, las gratificaciones con el sueldo base, con el total imponible. Por experiencia yo lo he visto con el base, ¿vale? De hecho, o sea, más que por experiencia, cuando tú vayas a los tribunales laborales, habitualmente calculan las gratificaciones con eso. Entonces yo digo, ya, pues si los jueces lo hacen así, será así. Segundo caso, persona gana 650 lucas como sueldo base. Bajo esa lógica, ¿qué deberíamos decir nosotros? Deberíamos decir que el mensual es 162.500. Y como es menor que el tope, porque ese es el que gana y el tope son 182, ¿qué es lo que yo hago? Le pago los 162. Oiga, y le puedo pagar los 182 si voy a pagarle, pero ahí nace lo que se llama la famosa gratificación voluntaria, ¿vale? Lo legal son 162.500 y ante una demanda o lo demás, tú le tenés que responder no por lo voluntario, sino que por lo legal. Esa es la lógica de la gratificación, que es uno de los puntos que lo menciono porque la ley te dice que se debe pagar. Entonces, ustedes lo deben tener en cuenta. Lo habían tenido en cuenta, ¿no? Por supuesto. Muy bien, Fernanda. Pero, profe, Pero, Fernanda, el artículo 50, lo que estoy leyendo acá, quiere decir que se le puede pagar el año, una vez al año. o sea, la ley te dice, como lo habíamos dicho anteriormente, que se paga de manera anual, pero la práctica chilena Se hace mensual. se hace mensual porque se anticipa por el motivo de que si lo pago todo en diciembre, voy a tener una carga financiera súper grande. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Para que no sea una carga muy excesiva, le anticipamos una doceava parte. Ah, ya, pero entonces en el trabajo nosotros tenemos que pagar la gratificación mensualmente. Y se lo dejo a criterio de usted. Si lo dice el caso. Si el caso lo dice explícito, que se paga mensualmente, dale. Si no lo dice explícito, lo pueden hacer de manera anual. ¿Qué nos dice el caso?
Artículo 50. No menciona, así que queda a criterio de usted. Ok. Ese es un punto. Las participaciones no lo vamos a ver porque no hay y las comisiones hay. ¿Cómo se calcula la comisión? Simplemente la comisión debería ser en este caso la comisión se debiese ser calculada en base a los criterios de que quienes participan directamente en las ventas debiesen recibir un porcentaje de la venta neta. De la venta neta. La venta neta, entiéndase, la venta sin IVA, porque el IVA no es de la empresa, el IVA es de la misma, o sea, del fisco en este caso. Entonces, ustedes lo debiesen, dime. En este caso ya nos estamos guiando con el sueldo mínimo del año 2024 en el hecho económico sobre el pago del horario contador. En la retención, ese porcentaje de retención también tiene que ser del año. Por supuesto, ¿Si el caso? por supuesto. Ah, Sí, 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 sí. Lo Ya. mismo que la UEF en el pago de la ISAPRE, ¿verdad? Sí, los mismos datos de la fecha. Ya. Tanto de UTM, UF, topes legales, todo. Ya, ok. Ahora, puntual, ya. Ahora, puntualmente también acá era eso y ya. Las comisiones, como les decía, si hubiesen, ustedes toman el total de la venta neta, le aplican un porcentaje y debiese ser pagado directamente a la gente que participa. Acá no nos menciona directamente quiénes participan en la venta, por lo cual lo que vamos a hacer es que se lo vamos a pagar a los tres en la misma cuantía. O sea, si es que hay comisiones, silencio, silencio, si es que hay comisiones, silencio, si es que hay comisiones, ¿ustedes qué deberían hacer? La venta neta, le sacan el porcentaje y lo dividen entre tres. Cada tercio va a ir a cada trabajador acá. ¿Y ese porcentaje, profe, qué porcentaje va a ser? Es que te lo dice el caso, si no lo dice, no hay nomás. No, no lo dice. Ya, ok. Luego, otro punto que deben tener en cuenta, que lo menciono igual, o sea, en el caso no hay, pero lo menciono igual nomás para que sepan como valor agregado, que cuando ustedes llegan al haber imponible, tienen que ver cuánto gana la persona en el imponible, porque dependiendo cuántas bendiciones tenga, le toca la asignación familiar, que la asignación familiar es el monto que te paga el Estado. ¿Qué es lo que hace la empresa? La empresa lo paga de manera anticipada y por lo cual eso es un activo. Y posteriormente el Estado se lo devuelve a la empresa. Entonces, cuando tengan el haber disponible, ¿ustedes qué deberían hacer? Deberían ver la tabla acá y deberían decir, mira, si es que yo gano, o sea, si es que mi imponible es menor a 620, me van a pagar 22 lucas por bendición. Si yo gano entre 620 y 521 a 905 son 13 lucas. Si yo gano entre 905 y 1.412 son 4.267. Sobre eso no pago nada. Cada hijo por haber disponible. Pero en el caso tampoco habla de cargas. No, pues si no, claro, por eso decía, como no lo menciona, por lo cual no hay, pero igual lo menciono como plato fino. Y el acento lo voy a hacer igual con ese, pero es para que sepan, nomás para que tengan como la guía. Por si la comisión después les dice, y si hubiese habido asignación familiar, que lo pueda hacer, para que sepan. Después, el haber no disponible, la ley no dice que lo tengan que reconocer, por ende, no lo vamos a hacer. Pero el haber disponible son recuperaciones de gastos. ¿Y qué se refiere a eso? Por ejemplo, el trabajador puntualmente se necesita mover para la empresa, por lo cual hay una asignación de movilización. Mismo caso, como va a comer en la empresa, hay una asignación de colación, la recuperación que él hace de su bolsillo para contribuir al negocio. Si a algunos les toca viajar, se les paga la retribución del viaje, que es el viático. Los que tienen teletrabajo también se le paga este famoso tema del teletrabajo, en este caso, que es el pago de internet. También algunos le pagan al mismo trabajador para que se compre la silla especial, la mesa especial, todo eso, ¿vale? Eso sería recuperaciones de gastos. ¿Ah?
¿Dónde pasa? O sea, es legal, de hecho, lo que pasa es que la mayoría de las empresas cuando tienen teletrabajo, lo que hacen es que ellos compran los implementos y se los mandan a la casa al trabajador. Pero eso pasa cuando es 100% teletrabajo o cuando es híbrido. No, Puede es ser. cuando tienes más del 70% de teletrabajo. Ya, Si es híbrido, que por ejemplo tú vas 3 días a la oficina, 2 días a la casa, no, no da. ya. Pero si fuese, no sé, por 4 días teletrabajo y un día presencial, debería. Y ahí lo que hacen habitualmente, como te digo, es que las empresas los compran, pero hay otras que te lo pagan y lo tienes que comprar tú. Y si no lo hacen, se pueden meter en un tete porque eso es un tema legal, de hecho, Bueno, para que sepan. Así que si no, demandan a su empresa. Después, acá, claro, yo no dije esto, no, no, sí, lo dije igual, sí, hay que hacer las cosas bien. Sí, porque necesitamos digo, testigos. también ¿Ah? profesional. Necesitamos testigos. O sea, es que yo no soy testigo del hecho, yo soy testigo, ¿cómo se llama? Intelectual. Posteriormente, tenemos el total de haberes, pero dentro del total de haberes se supone que eso es lo que el trabajador percibe tanto como ingreso como recuperación de gasto. Pero la ley a su vez entiende que cada trabajador no está inmerso en lo que sería el ahorro. Y eso es un tema súper duro, porque sumante yo todos los días, como saben, yo hago a veces comedia, y por ejemplo, siempre ocurre que yo escucho a los colegas que no son contadores que dicen, ah, que me roban por la FP, me roban por FONASA, me roban por todo, y luego eso no es un robo. Tú mismo te lo estás pagando y eso es porque la gente no ahorra y no tiene la cultura de decir, oye, tengo que tener estos recuerdos para estos eventos, si no, te lo pasarían ya en el monto completo. Entonces, pasa que en el imponible, y se le llama imponible porque está afecto a imposiciones, tú vas a tener lo que se definen en este caso los famosos descuentos previsionales, donde dentro de los descuentos previsionales, algunos van a ser pagados por el empleador, otros van a ser pagados por el trabajador. ¿Y de qué manera el trabajador los paga? Mediante la rebaja de su total de haberes. ¿Vale? Entonces, tenemos la AFP, que es el ahorro de pensiones, donde puntualmente, ¿qué es lo que se hace acá? Del imponible, te descuentan el 10% más un recargo que es la comisión para la administradora, que es la ganancia que tiene la AFP. El 10% es tuyo, el restante es para de la FP. Por ende, si a ti te dicen, no sé, que por ejemplo modelo tiene 10,54%, 10% del trabajador, 0,54 de la AFP, por ejemplo. ¿Y cómo se calcula eso? Tú dices simplemente total imponible, siempre y cuando no llegues al tope, por el porcentaje. Y para eso a ti te dice la ley que el total imponible es este, ¿ok? Donde la gente, si es que tiene un total de imponible sobre 3.488.000, que equivale a 87,8 UF, que siempre va aumentando, pero si tu total imponible supera ese valor, a ti te descuentan la FP y FONASA o ISAPRE por ese valor. Si tú ganas menos que eso, o sea, si el imponible es menor a ese monto, el monto tú le aplicas el porcentaje de FONASA, ISAPRE y AFP. ¿Ok? Eso. Excepto en el caso del seguro de cesantía, que la gente que fue contratada después de octubre del 2002 tiene que por obligación pagar un seguro de cesantía y el tope imponible es ese, donde si el trabajador está con contrato a plazo fijo, el 3% del seguro de cesantía, que es lo que se debería y mensualmente aumentar el fondo del trabajador, ese 3% lo paga el empleador. Si el trabajador tiene contrato indefinido, el 0,6% lo paga el trabajador y el 2,4% lo paga el empleador. Allá han hecho ese análisis, ¿no? Sí. Ya. No, ya lo dije ya. No, no, mentira, sí, ya. Repito, mira, repito. Acá hay dos imponibles. El primer imponible es ese, que ese imponible es para efectos de AFP y para efectos de FONASA o salud. Que si yo gano más que eso,
le aplico el tope. Si gano menos que eso, se le aplica al monto menor el descuento de AFP y FONASA o ISAPRE. Y un paréntesis, o sea, ustedes han escuchado a los médicos jubilados que dicen, oye, yo ganaba cuando estaba trabajando de médico 10 millones, 12 millones, que no es un monto exagerado, sino que te dicen eso y dicen, y mi pensión es de 1 millón. ¿Qué significa esto? Lógicamente, pues si tú te imponías por el tope, pues, por eso no te toca más, pues, y ahí nace la figura de la APB y lo demás, pero para que sepan. Posteriormente, en el caso del fondo de cesantía, como ese fondo es más inmediato, es más probable que se use en el corto plazo, se establecen topes más altos y aparte que el monto es más bajo. Entonces, el tope para cesantías, ese valor, 131,9 UFs, en el caso nuestro. En el caso nuestro. Y acá son 5.240.000. Si tu imponible te da sobre 5.240.000, lo hacís por los 5.240.000. Si te da menos que eso, lo hacís por el menor. O sea, siempre va a ser por el menor. ¿Ok? Y si el trabajador tiene plazo fijo, el 3% de cesantía lo paga el empleador. Si tiene plazo fijo, 3% lo paga el empleador. Si es plazo indefinido, el 0,6% lo paga el trabajador, el 2,4% lo paga el empleador. Y a su vez también está el seguro social, que es la expectativa de vida, que el 0,9% que se lo paga el empleador. ¿Qué es lo que es el seguro social? El seguro social es puntualmente las salas cuna y lo demás, y hay aparte un seguro de invalidez y supervivencia, donde, por ejemplo, si el trabajador tiene algún accidente o lo que sea, ese accidente le da derecho a que pueda ir a la mutual de seguridad. Y eso es un... Ah, perdón, estoy hablando pura pesca. El seguro social es la mutual. Si es que el tipo tiene un accidente, puede ir a atenderse a un hospital sin pagar porque fue un accidente laboral. Ese es el seguro que lo paga el empleador. Si el trabajador tiene un accidente que lo deja inválido, no puede seguir trabajando, la FP le va a pagar un seguro de por vida y eso, ese seguro, lo que sería la prima del seguro, que es el 1,49 del imponible, lo paga el empleador. ¿Ok? Eso. Y bueno, se salvaron porque ahora en enero 2026 existe la distribución del 7% de FONASA. Y eso no lo vamos a ver nosotros porque... Pero es un tema cultural no, porque no sé si sabían bien que actualmente los que estaban afiliados a FONASA, el 7% se iba directamente a FONASA y a partir de ahora, de este mes, pagamos en febrero, si es que los que están en FONASA, el empleador va a tener que ese 7%, un 2,5 pagarlo a FONASA y el otro 4,5 lo paga la caja de compensación. Si es que estáis, sí, pues, si es que estáis afiliado a los Andes, la Araucana, 18 de septiembre, pero lo que sea, el 4,5 de ese 7 se lo pagan ahí. Y si estáis en ISAPRE, fuiste nomás. O sea, el 7 va a ISAPRE. Eso es nuevo, que salió este mes. Por eso se salvaron de merece, porque ahí hubiera sido un tema. Y profesor, nosotros en justo teníamos una duda en ese punto del accidente laboral. del CIS, No, ese es el seguro de inmediata supervivencia, ese. ya, Porque hay actividades especiales donde se cobra una sobreprima por el tanto tiempo que tiene. sí, sí. Entonces nosotros estamos viendo que aquí que a lo mejor hay un trabajador ahí que califica eso, Ya mira, puntualmente, que tiene salida a terreno. sí, mira, puntualmente cuando se inician las empresas, silencio, cuando las empresas se inician, todas parten con el mismo tope. Y es el encargado de la mutual ir a pedirte información para que se revalúe la tasa. Como como la empresa nueva no hay manera de reevaluar, así que a lo menos es claro. Por evidencia empírica se hace recién como al segundo año ese análisis, porque sí, pues te dicen a ti que puede aumentar del 0,9 al 1,5, a veces al 2%, a veces al 4%, pero eso va a depender según un informe técnico. Entonces ya meterse en la pata a los caños.
Pero puedo preguntar igual en la comisión. Sí, también. Salud. A ver, eso, salud. Por defecto de salud, si es que estás en ISAPRE, el 7% es lo legal y todo lo demás se reconoce como el adicional, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Si es que acá te dicen que un trabajador, por ejemplo, le pagan en UEFs, tú igual le tienes que descontar el 7%. Por ejemplo, si esas 4 UEFs fuesen menores al 7% que le correspondería, estoy inventando, si el 1.500.000 tú le sacas el 7% y te da, por decirte algo, 2 UF y está pagando 4, tú tienes que reconocer las 4 UF. 2 UF que es el legal, 2 UF el adicional. ¿Y qué es lo que pasa con el adicional? Bueno, y por ejemplo, si es que estoy inventando, si es que por ejemplo acá el trabajador le corresponde un monto, sorry, lo hice al revés. Si a él le correspondería pagar 2 UFs, a ver, si el 7% fuesen 2 UFs y termina pagando 4, se refiere a que se genera un adicional, que ese adicional serían excedente o exceso según sea el caso. Y si fuese al revés, que por ejemplo le corresponden 6 y termina pagando 4, págalo por el no. A ver, pues no entendí. Ya mira, que se pueden dar dos casos. Y acá ustedes tienen que considerar primero el 7%, porque el 7% te va a dar Legal. la salud legal y todo lo demás se reconoce como un adicional, que va en el mismo asiento, con el mismo cálculo, solamente que en la liquidación se presenta de manera separada. Y ahora, ¿a dónde va ese adicional? El trabajador lo verá. Sí, sí, pero entonces nosotros tenemos que descontarle el 7% a esas 4 F. No. Del 1.500.000 tienes que sacar el 7%. ¿Ya? Si ese 7% te da un monto menor a las 4 UF, Sí. significaría que hay un adicional de salud. Ya que tiene un plan, Fernando, tiene un plan pactado en ISAPRE de 4 horas. No, sí, está bien, pero nosotros tenemos que pagar entonces la diferencia de las 4 F. Lo que resulta mayor. O sea, ustedes tienen que ¿Lo que pagar las resulte 4 mayor? UF. Lo que resulta Sí, mayor. sí, ¿El 7% o los 4? sí. Ah, ya. Claro, porque ahí el trabajador después verá si es que va para pero porque muchas veces se generan excesos, excedentes, Pero eso lo ve. esas 4 F, ¿cómo se aplican al 1.500.000? Lo que pasa es que Yo estoy tratando de hacerlo, pero no se aplican al 1.500.000. Puntualmente, del 1.500.000, tú le sacas el 7% y ese 7% es lo que le correspondería pagar de manera legal. Pero por otro lado, cuando el tipo contrata a la ISAPRE, eso, ¿qué es lo que hace la ISAPRE? Evalúa cuántos hijos tiene, cuántas enfermedades ha tenido según la prescripción, como si los papás tuvieron cáncer, VIH, etcétera, y en base a todo eso te dicen tu plan de salud vale tanta plata. Y es lo que tiene que pagar. Dime. Y cuando tengamos que hacer, por ejemplo, el PAVA, refiriéndome así como al asiento, esas 4 horas se calculan por el último día del mes. Sí, por el último día del mes. Ya, el 2024. Ujú. Del mes que estés pagando. Claro, del mes que tú estás pagando, sí, del mes de vengado. De vengado, porque si yo pago, o sea, porque, por ejemplo, febrero si se paga en marzo, no voy a tomar la UF de marzo, tomar la UF del 28 de febrero, que es lo que te correspondería haber pagado hoy. Eso. En vez de poner 1.500.000 por 7%, usa 4 por el valor de la UF del día. Ahora, Ya. ¿Cómo se presenta ahí? ¿ah? ¿Cómo se presenta? En un mismo asiento, si la presentación de la liquidación cambia. Eso, Claro, se pone como salud legal, salud exceso o salud adicional. Pero eso es la liquidación. En la liquidación, en el asiento van en el mismo asiento, ¿no? Que ahí yo estoy explicando todo eso para que sepan los cálculos y posteriormente voy a hacer el asiento, que el asiento es la parte fácil, aunque no parezca, si la parte complicada son los cálculos acá. Otra cosa que también tienen que tener en cuenta acá es que la ley dice que el trabajador debe pagar impuestos y el impuesto, el global complementario que se paga en abril,
¿Qué es lo que nosotros hacemos legalmente? Mes a mes le descontamos un anticipo del global complementario, lo que se define como el famoso impuesto único. Y para el impuesto único, y para el impuesto único, Y para el impuesto. sí, que espérame que me gusta el chisme acá, pues, así que como están chismeando ahí, me quedé pegado del chisme. Ya, pues sí, dispuesta el chisme para todos. Es que me gusta el chisme. Sí, lo sé, sí soy. Ya, mira. Entonces ahora, para el impuesto único. En el caso del impuesto único, ¿en qué consiste la dinámica del impuesto único? El impuesto único no es el impuesto definitivo que paga el trabajador, sino que el impuesto único es el anticipo del global complementario que la empresa, ¿qué es lo que hace? Le dice a la tesorería, ojo, este trabajador, yo le entrego parte del global complementario que le va a tocar pagar en su momento. Y muchas veces pasa que si ese monto supera el impuesto a pagar, te devuelven la diferencia. Y ahí nacen las famosas devoluciones de impuestos y todo y lo demás. Que no nos interesa. A mí me interesa saber cuánto es el monto del anticipo nomás. Pero igual lo menciono para que ustedes sepan el por qué existe lo que se llama el impuesto único. Y acá el impuesto único, ¿cómo se calcula? Tú deberías calcular el total tributable para el trabajador. Y el tributable se calcula como el haber imponible. Y ojo, el haber imponible sin tope, ¿ok? Acá si el haber imponible te dan 20 millones, son los 20 millones. Porque para efectos de impuestos no existen esos parámetros. El haber imponible le resto la salud, la AFP, el monto completo. Le resto la salud y la salud en este caso sería lo legal. Si el trabajador tiene un adicional, el adicional no se considera para efectos de impuesto. Y aparte se le resta, en el caso que sea indefinido, el 0,6% de eh, del seguro de cesantía, que la Cindy tenía 320 y tantas lucas ahí. Entonces, en ese caso, de ese valor, era menos. Chuta, era 180. Ya. Entonces, con eso, con la cesantía y lo demás, a ti te va a dar el total tributable. Y el total tributable, ¿qué vas a tener que hacer tú? Vas a tener que buscar. Sí, po, que no le gustó chismear en mi sala. Entonces, vas a tener que buscar tú la tabla de impuesto único del servicio. Y, por ejemplo, si nosotros buscamos febrero del 24, ¿por qué se busca por mes? Porque esta tabla está en UTM y el servicio, ¿qué es lo que hace? Te la entrega transformada en pesos, ¿vale? Eso es para que sepan, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se hace acá? Se busca ver los totales tributables y dependiendo del tramo en el cual tú estás, ves la tasa de impuestos que tú vas a tener que pagar. Esta tabla es súper justa. Justa de justicia. ¿Por qué? Porque dice, claro, y se supone que los tramos pagan el impuesto que les corresponde. Por ejemplo, si yo gano 800, o sea, si yo gano 3 millones, va a haber 868 lucas de esos 3 millones que no van a pagar impuestos. Va a haber una parte que es la diferencia de ese con ese que te va a pagar 4%. Y va a haber una parte que va a pagar 8%. O sea, porque sería súper injusto decir que yo gano 3 millones y mis 3 millones paguen el 8%. Eso es súper injusto. Entonces, ¿cómo funciona esto? Te dicen que como tus rentas, tus sueldos se separan categorías, las categorías pagan el impuesto que les corresponde. Y ustedes van a decir, pero ¿de qué manera nosotros vamos a saber eso? Por eso al lado dice cantidad a rebajar. O nunca se lo habían preguntado. Mira,
Yo tampoco. Mira. No, no, mentira. Sí, te lo voy a explicar, mira. Te lo voy a poner con un ejemplo. Todo esto no es parte del caso, pero igual lo tengo que explicar. A pensar que lo vieron con el mundo en derecho laboral, pues, así que, No, como que no. no lo vimos eso. Con el, hicimos remuneraciones con el, Con Don Juan, no, con Darío. con Darío. Pero si eso lo ven en cuenta uno. Pero una pasada. Ya, ok. Mira, me explico la lógica acá. Por ejemplo, si un trabajador tiene su total tributable, vale decir, el total tributable, toda esa resta, ¿vale? Tiene toda la resta acá como total tributable. Y por ejemplo, el trabajador gana 4 millones de pesos. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que es súper injusto que yo diga que los 4 millones de pesos tengan que pagar 13,5%, porque ahí sale factor, pero se entiende que es lo mismo que el porcentaje, ¿vale? O sea, acá me dice 0,04, ¿qué es lo que significa eso? Que paga de impuesto 4%. Si acá me sale 0,08, ¿qué es lo que significa? Que paga de impuesto 8%, y así. Entonces, y el máximo es 40, sí. ¿Y cómo funciona esto legalmente hablando? Las primeras 868 lucas, 630 pesos, no pagan, ¿verdad que esta cuestión tiene esto? No paga nada de impuesto, nada. Se dice que la diferencia del 1.930.290, que es el hasta, en este caso, menos 868.630, ese valor paga 4% de impuestos. 4% de impuestos. 4% de impuestos. Entonces yo digo, ese por el 4% significa que esa parte paga 42 lucas. Posteriormente, entre 1.930.000 y 3.217.000, o sea, 3.217.150 menos 1.930.290. Ese valor, ese valor estaría pagando 8%, o sea, sería en este caso 102. Este es el 4, ese es el 8. Y se dice que el tipo gana 4 millones, o sea, 4 menos 1.000.002, 1.061.868. Sí, que como esta cuestión estaba así, se dice que hay, se dice que hay 782 lucas que estarían pagando 13,5%. O sea, el tipo debería pagar de impuestos 251.100. Ustedes ven que el cálculo es súper extenso porque digo, oye, tengo que verlo por tramo y entendiéndose que esto es justo porque las primeras lucas no pagaron, las siguientes pagaron 4, las siguientes pagaron 8, etc. ¿Hay una manera más rápida de poderlo hacer? Sí, que es la manera que ustedes conocen, que si los 4 millones yo veo en qué rango está en el rango del 13,5%, ¿no? Ya, si yo le aplico 13,5% y le resto el monto de rebaja, que son 288.900, me dan los mismos 251.100. ¿Lo ves? Entonces, esa es la lógica. Porque mucha gente cuando se les enseña eso, pregunta, ¿y para qué sirve la cantidad de rebajar? Eso es netamente el principio, y acá me voy a poner abogado. El Código Civil dice que los impuestos tienen que ser justos. ¿Y qué significa que sea justicia? Justicia significa que no puede ser que si yo gano más, el impuesto que, o sea, el tramo de plata que no estaba afecto a impuestos, pague el monto mayor. O sea, si yo gano 4 millones, te voy a pagar el 13,5%. Pero no puede ser que mis primeras 800 lucas
el que gana las mismas 800 lucas no pague y a mí no me y a mí me las tengas que cobrar igual. Entonces se entiende que se trabaja por esos tramos. Y que de ahí viene la fórmula de la rama plana baja. Así que Keynes con Keynes, si ustedes se dan cuenta. Ahí. Y ese análisis lo van a tener que ver. No así, ¿vale? Ustedes usan el camino corto nomás. En qué tramo está, porcentaje, rebaja. ¿Vale? Pero eso es para que sepan nomás. ¿Viste? Y Profe, Darío, los dime. 4 millones entonces es el base tributable. La base tributable, que sería en este caso la diferencia de haber imponible completo. Inclusive, si el trabajador tiene 8 millones de imponible, tomáis los 8 millones, no el tope para descuentos previsionales. Todo. Menos AFP, menos la salud legal, el 7%, menos el 0,6 de cesantía si es trabajador indefinido. Oiga, ¿y si tiene colación y movilización? No, pues esa no, porque esa es recuperación de gasto. Y las recuperaciones de gasto no van. ¿Y esto, profe, lo paga el trabajador Sí, pues, mensual? mensual. Porque ese no es el impuesto definitivo, como te mencionaba al principio, ese es el anticipo de impuesto definitivo. Ahí después cuando hacen la renta, ahí le sale el definitivo. Mira, te lo voy a mostrar como un ejemplo acá. Siga. Por lo mismo, que se fue. Ahora solo tengo que contar mis recuerdos eso. Entonces, puntualmente, pero eso lo van a ver en renta personas. Pero es para que sepan que lo que te descuentan mensualmente el impuesto único no es el impuesto de verdad, es un anticipo de impuestos futuros, ¿vale? Eso es para que sepan. Acá. Ok. Y todo eso con las diferencias de que y el total de haberes menos, en este caso, los descuentos, menos los impuestos, menos otros descuentos. O sea, aquí lo vamos a separar así: descuentos legales y menos descuentos otros. La diferencia de todo eso a ti te va a dar como resultado el líquido a pagar. ¿Cuáles son los otros descuentos? Las cuotas sindicales, en el caso que el trabajador esté en el sindicato, si el trabajador le pidió un préstamo a la empresa, el descuento del préstamo, si pidió anticipo, el descuento del anticipo, si el tipo es papito corazón y le retienen la plata, que legalmente se hace, sería también la retención de eso, todo lo que sea, ¿ok? Y ya con esto podemos hacer el acento. Si ustedes se dan cuenta, la parte del cálculo es un poquito densa porque aplicamos la ley, pero el acento es sencillo. Sí, por eso si tú tenías un RP de remuneraciones muy bacán, o sea, el RP de remuneraciones, pero que sea automático con los datos del día de hoy. Esos son bacanes porque te hace todo el tiro. Si no, estaría así. Yo cuando era más chico y trabajaba en oficinas pequeñas, que menos mal fue poco me hacían hacerlo en Excel. Y era como... Entonces, puntualmente nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Al debe tenemos que reconocer lo que para el trabajador es el ingreso, lo que para él es un ingreso, para mí es un gasto. Y eso tiene un nombre que se llama la dualidad económica. Porque hay una mala práctica contable que dicen que la dualidad económica es sinónimo de la partida doble. Y loco, la partida doble es una ecuación matemática. Debe igual a haber. No es lo mismo que la dualidad económica. Y mucha gente lo toma como sinónimo. ¿Qué es la dualidad económica? La dualidad económica te dice que lo que pasa en un lado, hay una contrapartida que tiene lo mismo pero al revés. Si yo le vendo mercadería a Fernanda, para mí es una venta, para Fernanda es una compra. Si lo que para mí es un gasto, para el otro es un ingreso. Entonces, la misma lógica los sueldos. Lo que para mí es un gasto, para el trabajador es un ingreso. Por eso el trabajador tiene que pagar impuesto por eso, porque es ganancia de él. Para mí, gasto. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner yo? Remuneraciones como gasto al debe, voy a poner gratificaciones. Si yo tuviese comisiones, le pongo la comisión. Si el tipo tiene asignación familiar, que es un activo, va a ir la asignación familiar al debe. Voy a poner un comentario hacia acá.
O mira, eh, no, este es un activo. Acá voy a poner asignación de colación, movilización, Hora extra. claro, sí, habitualmente o sea, claro, si tú me lo preguntas a mí, eso es parte de la remuneración, pero ya, pongamos la parte. No hay problema, Es parte de la remuneración. cita Fernanda. Lo ponemos ahí, lo ponemos ahí. Ya, y a la vez van a ver las deudas que yo tengo. ¿Y cuáles son las deudas que voy a tener? AFP, AFP por pagar, ISAPRE por pagar, AFC, FONASA por pagar, AFC por pagar, impuesto único por pagar. anticipo. Claro, si es que yo tuviese, ojo, el anticipo va en otra parte, pero que se compensa acá. Profe, ¿y Remuneración. eso de los aportes patronales? Ya, calmado, aún no llegamos a eso. Ok. Tenemos los anticipos, etcétera, y la diferencia sería el líquido, que es la remuneración por pagar. Ya. Puntualmente, el asiento de remuneraciones que se le aplica al trabajador es ese. Si el trabajador pide un anticipo, el anticipo iría antes, donde nosotros decimos anticipos contra banco o caja. Y el anticipo, ¿cuándo se compensa? Cuando le pago la liquidación de sueldo, que sería acá. Después, en este caso, Ese asiento sería el nuevo. claro, claro, yo lo pongo después porque se entiende que lo hicimos después, pero eso. Después, claro, no hay tampoco, así que yo todo esto que les estoy explicando es puro valor agregado nomás. Para que, claro, para que terminen la carrera y digan, no, si ya por lo menos remuneración es lo mismo, para que te digan, no, que nunca lo vi. Y tengo la evidencia acá, así que después te imagináis que digan, no, si nunca lo vi. ¿Cómo que no? Eso. Después, eh, la asignación familiar es un activo. ¿Y por qué es un activo? Porque después el Estado se lo devuelve a la empresa. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el Estado me devuelva la plata de la asignación familiar? Te lo transfieren, por lo cual yo digo banco contra asignación familiar. Que sería... No. no, acá No, porque todos aquí son... no hay hijos, claro, no hay nada. todos son gente soltera. Sin compromiso. Claro. O sea, sin compromiso o gente que no reconoce las bendiciones, una de dos. Claro, papito corazón. Es que no es lo mismo, porque el papito corazón es quien reconoció al hijo, pero no le ha pagado la pensión. Hay una diferencia bien sutil ahí, Pero una diferencia legal. legal, claro. Que acá es que nosotros tenemos que basarnos en la ley. Después de eso, viene lo que comentaba Bastián, y el aporte patronal, que es lo que paga el empleador. Y eso sería un gasto que es aporte patronal, o claro que acá, si ustedes me lo preguntan, yo lo pongo junto. Si ustedes lo quieren poner separado, pónganlo separado nomás, que sería... Se me hacía raro que no lo pusiera en el asiento de la Es que remuneración. tendría que ir en otro acento, porque una cosa es lo que yo le pago a los trabajadores acá, y otra cosa es lo que paga el empleador. Por defecto, o sea, yo lo que he visto es que no debiese ir junto, porque estaría mezclando dos hechos económicos en uno. Porque una cosa es lo que yo le pago al trabajador y otra cosa es lo que le pago al Estado por el trabajador, que me corresponde a mí pagarlo. Si tú me lo preguntas, yo por eso lo hago aparte, pero si lo quieren hacer juntos, no sé si sea tanto. Claro, Muy bien. tiene lógica que está mezclando dos hechos económicos también. Y Claro. además habíamos separado el aporte de AFP, aporte de FC, Claro, sí, ahí lo correcto sería que lo separen si que ustedes quieren. Yo lo pongo junto porque digo, es más marginal el valor, pero si lo quieren juntar, dale. Y al mes siguiente, cuando lo van a pagar el Previret, ¿qué es lo que hacen ustedes? Pagan el aporte patronal al debe como pasivo, y toda la vaina esta, todos los pasivos acá,
Menos el impuesto único, porque el impuesto único lo pagáis en el formulario 29 de IVA, ¿vale? Estos tú los pagas en previo y resto. Que el impuesto lo pagáis en el formulario 29, no lo pagáis a previo y resto. Pero no lo contabilizamos. O es extra contable. No, si se contabiliza. Lo que pasa es que lo que estoy haciendo acá es al mes siguiente, cuando yo pago las cotizaciones, que pagan las cotizaciones, no los No impuestos. sería un pago doble. Si no, estarías pagando dos veces. Sí, pero. ¿Y cómo es el asiento del impuesto? Cuando pagáis el IVA, pues. Arriba está. No, es que este no va acá. Cuando tú haces el formulario 29 que se declara a final de mes un asiento, y al día 20 del mes siguiente, cuando te toca pagarlo, tú pagas el impuesto único, el IVA, las retenciones de las boletas, todo eso, ahí lo tengo. No, pero acá no va. Sí va en el diario, pero en otro asiento. ¿Viste? Así que ya con eso se supone que tienen todos los acentos que si se dan cuenta no era tan complicado. Lo complicado eran los cálculos nomás. Y yo les expliqué el porqué de todo, así que después no me pueden poner en la evaluación docente que no les explico. Como lo vi que lo dígame, joven Arnett. En este caso, yo voy a pagar la cotización, Sí, pero acá no se van a pagar porque ya, pues si no se pagan, ese asiento no va de momento. Tú vas a tener necesito puros pasivos. Ya. no va. No va. Yo les estoy explicando acá cómo te dice ser. Ustedes tienen que ir filtrando lo que les sirve o no. Porque recuerden que soy el guía. Entonces ahí tienen que ir filtrando qué Profe, cosas pero pescan y no. aquí las cotizaciones tienen que tomarse a los 3 meses, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que por defecto las cotizaciones se deberían pagar siempre al mes siguiente. Febrero en marzo, marzo en abril, abril en mayo. Pero si tú, por ejemplo, eres una mala empleadora y tú le pagas las cotizaciones atrasadas al trabajador y, por ejemplo, estoy inventando, le pagáis los 2 meses a Guido, pagáis los 2 meses a Pero Guido. en este caso, en el caso dice que no se pagan las remuneraciones, pero entonces las cotizaciones sí se deben pagar mes a mes. Es que, ojo, a ver, el caso parece que te decía otra cosa. Te decía que las cotizaciones se pagaban, Pero creo. en febrero no se pagan por lo de carga. Ahí está, sí, si las de febrero no se pagan y creo que se pagan a final de abril, algo así, era como el Kawin. Claro, se pagan. Pero eso ¿Dónde ya se yo ha no lo acordado? contabilizo porque lo cierro en marzo. Lo que pasa es que del 31 de marzo para ¿Cerré en adelante, marzo? sí, Sí, pues, El porque 15 de enero, febrero y marzo. el 15 de abril se pagan remuneraciones atrasadas de Ya, pero febrero yo y les marzo. pedí los balances hasta abril, si no me equivoco. Sí, pues. No sé cómo lo hacemos ahí. Tenemos que sacar los 3 sueldos. No, pues no, se contrata en febrero. Ya, pues febrero, marzo, abril. Febrero que se paga en marzo, marzo que se paga en abril, abril que se paga en mayo, que sale de tu alcance. El 15 de abril. Ah, ya. En abril lo más probable es que tú pagaste febrero-marzo. Sí. ¿Y ya va a tener que incluir multas y todo eso? Si el caso te lo dice, sí. Ah, no, no, No no. lo dice. Ya, porque, por ejemplo, los impuestos sí te entrego el cálculo. Que ese lo tuvieron que haber hecho ustedes, pero yo dije, ya se lo voy a dar. Sí, ¿Sí? por, Como por error de no esta multa por atraso. Pero esa fue la pero multa si por el tú cometiste, formulario 24. pero si tú cometiste error, igual tienes que pagar multa porque se considera atraso igual. Sí, porque por el atraso se paga una multa supera. Profe, Sí, pues, pero que puntualmente ustedes en código tributario tuvieron que haber visto las multas tributarias. Que no las vimos. Artículo 97 de la... profe, dimos como la teoría. O sea, cuál era la infracción o delito, pero no Sí. se de monto nada. Pero en el mismo código tributario te dice, pues en el 97 te dice, aplica tantas UTM por el valor. No estudiamos. Usted se Reprobado. analista con la redacción del formulario 29. Profe, Claro. Dime. para el informe tenemos que entregar liquidaciones de sueldo. No, pero si lo quieres hacer un buen valor. Ah, no, entonces no. Ya. Sí, Ok. profe, trabajo extra.